Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de esta empresa. Panamá, bienvenidos a Más Debate, un placer más de estar aquí con todos ustedes. Más Debate con Renato Pereira, que en estos momentos se encuentra de vacaciones, pero quien les habla, Carlos Fernández, está cumpliendo todo el rol para hacer este programa posible. Hoy, 9 de agosto del año 2021, una semana que empieza con un lunes lluvioso y, si se quiere, algo complicado en algunos lugares por el tránsito. Hoy acompañados, honrados de tener la visita de unos grandes amigos que están con nosotros el día de hoy, acostumbrados visitantes, esperamos que así se mantenga, la gente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policías de Panamá, de la CONAPOL, el comisionado, coronel, en realidad, Víctor Alvarado, y el coronel Aldo Macre, porque ese tema de comisionado es un abstracto ahí cuando en el cargo militar es coronel. Así que buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, sobre todo bendiciones a la audiencia y a los presentes. Y muy buenos días, comisionado Macre. Le agradezco la oportunidad que siempre nos da el Colegio Nacional de Profesionales de Policía de orientar a la ciudadanía en materia de seguridad y verdaderamente, como usted dijo, mientras que nos den el espacio, nosotros vamos a seguir viniendo a contribuir y a dar nuestro granito de arena hacia la ciudad. Esta es su casa y cuando quieras, las puertas siempre están abiertas. ¿Sabe? Nuestros amigos oyentes pueden comunicarse con nosotros a través del 6595-4402 vía WhatsApp, 6595-4402. Pueden hacer preguntas o a bien cualquier comentario que quieran realizar. Y nosotros siempre iniciamos el programa comisionado con la lectura del informe del COVID. Y hoy Panamá contabiliza 979 casos positivos nuevos y en las últimas 24 horas se han registrado lamentablemente 11 defunciones. Se actualiza una defunción de fechas anteriores que totalizan 6.906 acumuladas para una letalidad del 1.6%. Para este domingo 8 de agosto se aplicaron 10.963 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.9%. Un total de 424.161 pacientes se han recuperado, mientras que hay 11.228 activos, para un total acumulado de 442.295. En aislamiento domiciliario se reportan 10.691, de los cuales 10.383 se encuentran en casa y 308 en hoteles. Los hospitalizados suman 537 y de ellos 436 se encuentran en sala y 101 en la unidad de cuidados intensivos. Este es el informe del Servicio Epidemiológico del Ministerio de Salud hasta el día domingo 8 de agosto. Así que con estos números iniciamos la semana cuando tenemos una positividad de 8.9% que gracias a Dios se mantiene. Ojalá se reduzca, comisionado Macre. Muy buenos días. Da la casualidad, ¿no? Y yo pedí, como quien dice, la autorización, siendo siempre disciplinado con el señor ministro. Actualmente me desempeño como asesor del ministro de Salud en materia de trazabilidad epidemiológica. No soy médico, no soy epidemiólogo, soy policía, pero tengo una especialidad en investigación. Es parte de la investigación, ¿no? Y el análisis de inteligencia. Entonces, de cierta manera, la labor de trazabilidad es lo que estamos viendo ahora mismo. Y me gustaría que en ese informe que estás leyéndole a la ciudadanía se ponga en contexto. Hace 2 semanas atrás, en la provincia de Los Santos, llegamos hasta 1.300 casos activos, cuando la población de Los Santos no llega ni a 100.000 habitantes, 95, o sea, era la tasa más alta de contagio en casos activos en todas las provincias del país. Entonces, nos llama mucho la preocupación porque habíamos iniciado con una provincia de ejemplo. Usted sabe que cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado, la provincia de Los Santos se mantuvo. No eran pocos casos activos, era la tasa más baja. De repente ahora con esta tercera ola se nos disparó. Hubieron muchos factores, pero lo que se realizó fue un proceso de trazabilidad. Cuando la gente habla de trazabilidad, muchas veces la gente dice, bueno, trazar, seguir, pero este es un concepto que viene de hace muchos años atrás. La trazabilidad inició con los alimentos, para darle una tasa a esos alimentos desde el momento que se producía hasta el que llegaba a consumirlo, por cuestiones de salud. Pero la trazabilidad más efectiva del mundo, ¿tú sabes quién la hace? Los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas, desde que sale un arma de una fábrica hasta donde llega al usuario final, conocen esa trazabilidad. Entonces, aplicando esos métodos de trazabilidad, se ha llevado esto al Ministerio de Salud y allá, gracias en colaboración con asesores, médicos, epidemiólogos, se podría mencionarte el mismo doctor Labrador, la doctora Lourdes, el doctor Alfredo Moltó, todos epidemiólogos de gran experiencia, vasta experiencia. Se desarrolló lo que se llama un manual de trazabilidad,
Este manual simplemente hace los pasos que hay que seguir para hacer una trazabilidad epidemiológica efectiva, más en tiempo de pandemia. Toca temas de cómo hacer la entrevista, toca los temas de bioseguridad. Y eso es lo que yo digo, es que en cierta manera este equipo multidisciplinario, tomando en cuenta esa capacidad que tienen los policías, algunos policías que se han especializado, se incluyó con la parte epidemiológica y dio como resultado un manual que es el que nos ha llevado a que las cifras de hoy usted viera. Ayer domingo nos reunimos virtualmente con el ministro, se hace un proceso con todos los asesores, ese estudio epidemiológico, y al final es de donde salen las nuevas medidas, las restricciones, esto que estamos hablando, si cierro a las 8, si cierro a las 10, de un proceso investigativo, tomando muchas variables, la capacidad hospitalaria, la capacidad de cama, de UCI, de UCRE, y efectivamente cómo se está dando el desarrollo de la epidemia en ciertos sectores. Entonces, yo te digo, es importante la razón, vemos ahora nuestro índice de positividad está abajo de 10, eso es lo más importante que debemos tener. Se ha mantenido así durante varias semanas. Sí, ya varias semanas. Vamos en descenso, y le digo, ya mañana el ministro estará dando algunas nuevas medidas, porque efectivamente hay un buen comportamiento, y aprovecho la oportunidad de hablar con la ciudadanía. La ciudadanía, o sea, como decimos siempre los uniformados, el primer círculo de seguridad, el primer anillo es uno mismo. Si tú no mantienes el distanciamiento, si no usas la mascarilla, si no usas tu gel o tu alcohol, verdaderamente vas a estar expuesto. Tenemos, como quien dice, una nueva amenaza, la nueva variante que anda circulando y que ya se identificó, una variante en el sector de Chiriquí. Todo eso estamos trabajando. Esta semana un grupo de trazabilidad va a ir al lugar, ya están haciendo la trazabilidad, se ha identificado. Esta variante Delta ya había llegado al país a través del aeropuerto y había sido identificada y aislada inmediatamente. Pero ahora ha surgido la de Chiriquí, que realmente nos llamó la atención, porque haciendo la trazabilidad, esa investigación, determinamos que el hombre no tenía antecedentes de viaje. ¿Cómo llegó esa variante ahí y a ese lugar? Entonces, los investigadores, los trazadores, que hemos llamado epidemiólogos, están haciendo el trabajo, ya se ha identificado, y los contactos que se han identificado de esa persona a través del proceso de trazabilidad son las que se le están haciendo los estudios para ver si verdaderamente contienen o no contienen esta nueva variante. Pero bueno, en general quisiera decirte que es un trabajo bien efectivo, lo estamos realizando en colaboración con los médicos. La visión, y no es por tirar flores, ¿no?, del señor ministro en traer a un uniformado a este equipo de especialistas, creo que ha dado un plus y una ayuda bastante efectiva en el proceso de la investigación. Claro, es un valor agregado que le está dando el comisionado Alvarado. ¿Qué piensa sobre todo este tema de la trazabilidad? Además, no solo la trazabilidad, ya vamos a caer en otro punto de este tema de la trazabilidad, es decir, el tema del confinamiento, que se ha vuelto un detalle, sí, porque pareciera que hay distintos objetivos, ¿no?, dentro de la sociedad, como se está planteando. Hay personas que lamentablemente, si están confinadas, no pueden salir a producir, y eso ha causado que muchos comercios quiebren. Ha sido una medida, si se quiere, que ha funcionado, pero la gente sigue teniendo algunas dudas sobre este tema de este confinamiento que se ha vuelto tan reacio en algunos sectores. Por supuesto. Bueno, gracias por la oportunidad. Mire, en CONAPOL, el colega se ha venido dando un seguimiento a los efectos que ha tenido esta grave enfermedad que se genera a través de la patología del COVID, ¿no? Efectivamente ha golpeado no solamente al aspecto de la salud de las personas, sino que fuertemente a la economía. Y la economía de los países, en la medida de que se están desarrollados sus respectivos sectores, han podido paliar la situación de una forma u otra. Panamá, de hecho, nos enorgullecemos los panameños, tenemos una economía muy cargada al tema de servicio. Entonces, eso significa que nosotros dependemos del turismo, del consumo, y todo esto obviamente con el confinamiento trae como efecto el congelamiento de la dinámica económica y por supuesto el debilitamiento no solamente del sector privado, de la masa trabajadora, sino también del propio gobierno nacional.
Este es un fenómeno que está afectando en términos generales a todo el mundo. Al principio, cuando desconocíamos el comportamiento en nuestro país, desconocíamos, la mayoría de los panameños desconocíamos el comportamiento, el grado de contagio que tenía este vector. Para nosotros era difícil comprender y adaptarnos a esa situación de restricción de movilidad. Sin embargo, tenemos que reconocer de que en alguna medida las autoridades han tratado de mantener un equilibrio, y para eso han observado el comportamiento, cómo se van rindiendo los números en el tema del contagio, y en la medida que el contagio va fortaleciéndose, aumentando su potencial de contagio, entonces se van tomando estas medidas parciales. Por supuesto que, como en todo, hay sectores que se ven fuertemente afectados. Repito, si nosotros tuviéramos una economía más basada, por ejemplo, en la industria tecnológica, o posiblemente en la industria agropecuaria o agrícola, quizás el fenómeno para nosotros fuera de otra índole y manejarlo de otra índole, pero Panamá es un país conocido por servicio, y esto se ve afectando en el tema de movimiento de personas, movimiento de mercancías, y en fin, lo que sí tenemos que es estar, y es mi llamado, no solamente a la ciudadanía, porque mi discurso siempre es de que la ciudadanía tiene que tomar razón de todas las decisiones que se toman en el gobierno, porque el Estado, del cual somos parte todos, se ve afectado. Aquí nosotros tenemos... Sí, dígame. No, con respecto a eso que también había preguntado, ¿no? El confinamiento y todo lo demás. Mira, hay un plan. No son medidas que se toman a la libre. En el Ministerio de Salud se le presentó al señor presidente de la República un plan que se llama Plan Operativo para el Fortalecimiento del Control de la Trazabilidad del COVID a nivel comunitario. Este plan tiene 7 pilares. Yo te voy a hacer llegar una presentación que detalla estos elementos. El primordial elemento es la promoción. Buscar, orientar, enseñar. El segundo es la trazabilidad. Y luego vienen otros pilares que son importantes: el tratamiento, capacidad, la vuelta a la normalidad. Pero cuando hablamos de la promoción y de la trazabilidad, primordialmente hay 4 elementos. 1, detectar, ubicar a ese enfermo, aislarlo y mantener una vigilancia sostenible para que esa persona cumpla ya sea su aislamiento o cuarentena. Concepto que a veces la gente difiere. ¿Cuándo lo aíslo? Cuando tengo confirmado que es positivo. ¿Cuándo lo cuarenteno? Cuando yo tengo sospecha que ese contacto directo o estrecho de esa persona, entonces posiblemente podría ser infectada hasta que se confirma lo mismo. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo yo mantengo esto? A través de estos elementos. El aislamiento, cuarentena, los puntos de control y los cercos sanitarios. Recuerda que se han hecho varios cercos sanitarios, inclusive a nivel nacional. Y que han sido exitosos, muchos de ellos. Bueno. Aquí en el de Veracruz. El de Veracruz fue exitoso totalmente. Y se identificó un clúster, lo que le llaman un conglomerado de infectados, y se mantuvo un cerco sanitario que fue efectivo. Pero esto también nos dice cómo yo transito de un lugar que no tengo nada hacia otros lugares. Mira, el principio número 1, y lo comprendemos, y posiblemente los uniformados los conocemos. Cuando estábamos los uniformados, un grupo de pelotón de 40, ¡ajo! Uno que está con la bota sucia, ¡vuelta a todo el mundo! Pagan justo por pecadores. La filosofía ahora es evitar eso a toda costa. Evitarlo. Mire, usted está viendo que los informes, se habla a nivel ya no solamente de los distritos, vamos hasta a niveles de corregimiento. Tenemos varios lugares. Hace poco, en la conferencia de prensa la semana pasada, el señor ministro abrió Contadora, Caboga, lugares que no están siendo infectados. Pero para llegar allá tienes que cumplir una serie de procedimientos. Claro, el tema comisionado, es que, por ejemplo, hay mucha gente que siente que esta situación del confinamiento nos ha traído quiebre de empresas, desempleo, deudas de los trabajadores. Hay personas que no tienen, lamentablemente, cómo producir, y eso se entiende el tema de prevención, pero
ya a estas alturas, pensar en confinamiento, no solo no solo lo puedo decir yo, lo puede decir Michael Levitt, por ejemplo, premio Nobel, decir, mira, el confinamiento no nos ha traído nada, porque realmente no ha traído resultados en otras situaciones. Tal es así que lo podemos ver en algunos países donde las personas están 100% vacunadas y han tenido repuntes y no han necesariamente recurrido al confinamiento. Lo que han tratado de tomar medidas de control. Entiendo el ánimo, por ejemplo, del clúster y de poder hacer esto. Además, aplaudo el tema de la trazabilidad, que como tal lo reconozco, me parece que es una medida efectiva, más que el tema del confinamiento aún. ¿No cree que el confinamiento, ya esa medida ha quedado desfasada a la realidad que hoy tiene la economía panameña? Sí, yo quisiera ponerlo en este contexto, ¿no? Recuerdo el doctor Renato decía, estamos en una guerra, en un episodio. Esa es la frase de... y no es tan mentira, porque esto se gestiona precisamente como se gestiona un conflicto. Tenemos una amenaza y esta amenaza tiene un determinado comportamiento. Obviamente para nosotros, repito, es una amenaza para el país, pues es una amenaza nueva y obviamente un comportamiento desconocido. Nosotros tenemos que adaptarnos a esto. Las herramientas para enfrentar a esta amenaza también han venido siendo adoptadas progresivamente y en la medida de las posibilidades que ha tenido el Estado panameño. La primera cosa que se dijo, fue un drástico confinamiento, y ese fue un recurso indeseado para todos, con efectos nefastos, pero también se han incorporado otros recursos. A la gente se le ha dicho, miren, y voy a parafrasear ahí un poco, ustedes son el primer anillo. Bueno, cada individuo tiene el deber, no solamente por su propia protección, sino por la protección de los seres que los rodean, las personas que están inmediatamente alrededor, de mejorar todas estas medidas de autoprotección. Pero además de eso, se ha incorporado esta opción de las vacunas y se ha venido haciendo un esfuerzo, hay que reconocer, se ha venido increciendo, al principio muy errático, llegaba, no llegaba, etcétera, pero después de todos estos traumas, yo creo que actualmente se está desarrollando una actividad de vacunación a nivel nacional, tratando de dar respuesta a los diferentes sectores, y en ese mismo sentido, en que la población se haga eco de ese llamado a la vacunación, de esa autoprotección, de las medidas de higiene, de la observación, de las actividades de investigación y observación, de la trazabilidad. En esa misma medida, el recurso del confinamiento debe ser uno de los últimos recursos a ser utilizado. Yo siento que en la actualidad no se está, es mi manera de pensar, no se está abusando. Las decisiones, vuelvo, repito, se están haciendo producto de la observación de lo que ocurre en el teatro, ¿no?, en el escenario de esta lucha contra este flagelo. No, efectivamente son decisiones que se están tomando con evidencia, se están viendo la información, como usted dice, y eso lo he demostrado. Nuevamente te digo, yo vengo a estar casi un mes, lo puede decir acá el comando, que siempre conversamos, de estar en Los Santos, y las medidas que se han tomado, primero cerrar los domingos, luego de 8 a 10, luego se han abierto, pero cuando usted ve eso en Los Santos, se da cuenta que solamente lo tenían 3 grandes distritos, de los 7 que tiene, que eran Las Tablas, Los Santos y Guararé. ¿Por qué? Porque el resto estaba comportándose bien, y entonces sí tenían abiertos los domingos, sí tenían abiertos hasta las 10 o 12 de la noche, dependiendo de la medida como era, pero esta medida, que no es, digamos, un confinamiento total, es un confinamiento parcial en ciertos horarios, es lo que ha ayudado verdaderamente a disminuir algunos elementos de contacto, y eso es la evidencia que se nos está mostrando. Pero tengo por seguro, no hay intención de cerrar. Mañana, en información, y eso es una información abierta, hay reunión con los, creo que se llama AERS, la Asociación de Restaurantes y Bares y Discotecas, se están reuniendo toda la semana con el señor ministro, ha puesto un equipo para participar. Yo la semana pasada participé y escuchaba, porque a la vez vemos la parte de la seguridad.
Mire, este fin de semana hubieron varias actividades. Hubo una actividad que era bailable. Supuestamente en un lugar, un concierto, habían muchas más personas. Llegó el Ministerio de Salud y solamente dijo, hey, no se puede bailar porque no hay el espacio físico. Estaban puestas bien las mesas, se supervisa, que son cosas que se quejaban las personas. Somos conscientes, tanto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, que no podemos tratar de ver solamente la parte de salud. Se ve, como se dice, una masa de tres patas: salud, social y la economía. Si no se produce, la gente se va a comenzar a morir de hambre y va a ser más difícil que lo de la salud, ¿no? Claro, el Michael Levitt, Premio Nobel de Economía 2013, decía textualmente: el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. Podemos pasar de tener un problema sanitario, una dificultad sanitaria, a una dificultad realmente económica, que es muy distinta. Ahora, el comisionado Macri, de lo que decía del tema de los encuentros bailables, hemos visto en otros países donde la política ha sido de apertura. Panamá es el país con mayor número de días sin clases, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Sin días donde eso es un daño grave para la juventud, porque cuando revisamos las estadísticas, Panamá es el líder en números de días sin clases, sin actividad escolar. Hoy aún parece que va a permanecer así por un largo tiempo. Nadie ha hablado sobre ese tema. Hay actividades presenciales, semipresenciales en estos momentos, y creemos, o por lo menos así lo dicen los números, que estamos en unas condiciones muy positivas para poder a lo mejor restablecer algunas clases en los colegios. Mira, uno de los monitoreos primordiales que hace el Ministerio de Salud, y te digo nuevamente, y hago la aclaración, no soy médico, no soy epidemiólogo, soy policía, me he metido en el baile, como quien dice, sí, y conozco y estoy en todas las reuniones con el rector, porque muchas cosas afectan a la trazabilidad. Es el monitoreo de cómo va colocándose la vacuna a los menores de edad. Y mira que ya no hemos llegado hasta 12 años. Al principio no iban a buscar hacia los menores, primordialmente buscando eso, de que la mayor cantidad de jóvenes puedan estar vacunados en esa edad crítica. Yo te digo, mi hijo tiene 15 años, todavía no le ha llegado la vacuna, ya está pronto para que pueda estarlo, ¿no? Gracias a Dios no tiene ninguna morbilidad, pero siento que la parte de la educación se está viendo bastante, con grandes ojos. Hay reuniones permanentes de la ministra de Educación o el ministro de Salud, porque es algo que nos importa a todos, a todos nosotros. Con relación a lo que decía el comercio, mira, yo siento que se está beneficiando, se está tratando, siempre en la medida de que esa pata, la mesa no te chueca, que la salud de la ciudadanía, hay vidas que se están salvando, no te lo niego. Hemos tenido situaciones, ayer creo que fallecieron 11 personas más. Es muy lamentable, y Dios lo tenga en la gloria a esas personas y a todos los panameños que han sufrido. Yo particularmente, te digo, yo podría haberme quedado en mi casa sin tomarme un riesgo. Tengo tres tíos que han fallecido por COVID, y siento que ese es un mensaje que me mandó Dios, y me dice: ve y colabora, da tu granito de arena. Y sabemos eso. Y sabemos la parte de la economía, es importante. Mira que en Pedacín, nuevamente, y usted disculpa que yo hablo tanto de los santos, porque no, está bien, es que es mejor contar la experiencia que puedes tener, claro. Pedacín, se han abierto y se ponen retenes, se ponen controles, pero siempre y cuando, porque el comportamiento, la toma de decisión de cerrar, abrir, está basada en evidencias científicas y en todas las estadísticas que estamos llevando a diario. 2 veces a la semana se reúnen los equipos de trazabilidad de cada una de las comunidades a su nivel regional y estos a nivel nacional para la toma de decisión. Claro. Estoy seguro que realmente muchas personas, muchos comercios se han visto afectados, pero también se han salvado bastantes vidas. Y muchos han quebrado. Definitivamente, eso lo puede tener por seguro. Vamos a un cambio, pero ya regresamos con nuestros amigos de CONAPOL, además hablando sobre todo, no solo del tema del COVID, vamos a hablar del tema de la seguridad. Vamos a la seguridad. Bueno, continuamos con más debate hoy con nuestros amigos del CONAPOL, como siempre, invitados en su casa, haciendo todo una gran explicación sobre el tema de la trazabilidad, y que bueno, que los han llamado para hacer ese trabajo, cosa que de verdad los felicitamos, porque al Ministerio de Salud por tratar de buscar la trazabilidad, además es un tema investigativo igual. Así que bueno, vamos a continuar, ya hablamos sobre este tema, pero ahora se presentó un tema el fin de semana muy polémico sobre los retenes.
Esto sucedió en un retén de Capira, donde un usuario vía Twitter relató en una serie de hilos toda la situación que pasó, mucha gente multada, mucha gente empezó a comentar sobre este tema, porque los retenes estaban allí en Capira, había una juez de paz allí también ubicada, juez de paz móvil itinerante, estaba allí y se generaron una serie de multas y todo. Esto sucedió que entre el día viernes y sábado, eso fue el viernes en la noche, el sábado se insistía y ayer domingo inclusive permanecía este retén a tempranas horas de la noche, lo cual entre los usuarios y los ciudadanos creó cierta, no solo molestia, sino disputa sobre cuál es la función, por qué hay un retén a esa hora, por qué llegaron tarde, además había turistas dentro de esta fila, personas mayores, enfermas, toda una serie de planteamientos, los cuales generaron mucha molestia y generaron una matriz de opinión sobre este tema. Lo vimos hoy en las caricaturas, cuando estábamos aquí en las caricaturas de los periódicos, está reseñado desde el día de ayer en varias publicaciones en la prensa nacional, y hasta el defensor del pueblo, el día de ayer a las 9:41 de la mañana, envió un tuit diciendo: en el caso de la jueza de paz de Capira y del retén de Proteger y Servir, desde ayer sábado a las 8:26 tomé contacto vía mensaje directo con la afectada e instruí a la Defensoría de Panamá, específicamente a la directora de Orientación Ciudadana, que hará una queja de oficio para investigar lo ocurrido. Eso fue publicado por el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc Jr., donde de allí se suscitaron una serie de tweets invitando a la gente y todos los que se hicieron afectados por este retén, que pudieran hacer la denuncia correspondiente o la queja formal ante la Defensoría del Pueblo. Es una gran pregunta, es una gran interrogante. ¿Está bien este tema de los retenes o no está bien? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué suceden estos retenes en medio de una pandemia? Además que adicionalmente muchas de las personas decían: bueno, yo fui multado porque llegué a las 10, pero estuve 2 horas antes en fila. Entonces, si no hubiera estado en la fila, hubiera llegado a la hora exacta. ¿Cuál es su opinión? Además, escuchar de ustedes siempre nos va a instruir sobre este tema. Gracias, Aldo, por cederme los micrófonos a una pregunta que definitivamente genera cierto escusor, ¿no? En lo que se va a plantear por muchos ciudadanos. Yo parto del hecho de que, como habíamos dicho anteriormente, los retenes, las medidas de restricción, todas estas son parte de las herramientas en las que las autoridades y los agentes de la autoridad utilizan para determinados propósitos. Decir que una medida es buena o mala, yo diría que debería... Es discutible porque ya entramos al plano de lo moral. Me gustaría pensar si es correcta o no lo es. Y en ese sentido, eso me lleva a una necesidad de pensar sobre si es razonable la medida dadas determinadas condiciones, y aquí es donde surge mi principal crítica. El hecho de que la ciudadanía exprese su malestar, ponga las denuncias, se active una maquinaria de investigación que pueda llevar a cuáles fueron las cosas que no se hicieron bien, que no se consideraron correctamente, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque de esto deberíamos nosotros los panameños adoptar mucho esto de cuál es la lección aprendida. De esto tenemos que aprender una lección, y me estoy incluyendo, porque como parte del Estado nosotros tenemos que aprender estas normas de convivencia y tenemos que aprender las lecciones. Entiendo yo que se había suscitado por un comunicado que salió del Ministerio de Seguridad Pública algunos colapsos de tierra que habían caído sobre
Vamos a ir, y disculpe, ya vamos a terminar con su opinión, coronel Alvarado, pero tenemos en línea a su compañero, al comisionado Irving Muñoz, que está haciendo contacto con nosotros vía telefónica. Buenos días, presidente de la CONAPOL. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a los compañeros de CONAPOL. Sí, bueno, tratando de contestar y aclarar un poco la situación que ha traído durante el fin de semana algunos comentarios relativos a los retenes. Voy a dar una posición lo más objetiva posible. Primero, sobre el concepto de los retenes. Los retenes son una estrategia policial que se implementa con fines específicos. Hoy vi un medio de comunicación que hablaba que solamente era para casos cuando se da un robo o algo. No es cierto. Hoy día esa estrategia con el tema de la pandemia pues ha sido adecuada como puntos de controles. Y en el caso que nos ocupa específicamente en el área del lago de Capira, ahí convergen algunos aspectos. Uno, se está haciendo efectivo el cumplimiento de un decreto ejecutivo. El Policía Nacional es un funcionario que hace cumplir la ley y también la tiene que cumplir él. Entonces, hay un decreto ejecutivo, no recuerdo ahora mismo el número, que establece que hay que establecer en algunos puntos del país puntos de control porque aún se mantienen los toques de queda. Entonces los toques de queda en algunas áreas del país se están haciendo a las 10 de la noche y en otros lugares a las 12 de la noche. La responsabilidad de la policía es garantizar que es un punto de control, que aquellas personas que estén circulando a esa hora lo estén haciendo debidamente autorizado. Si usted no está autorizado, está infringiendo la ley, aunque sea, usted considere que le están violando su libertad de movimiento. Si usted considera que le violan la libertad de movimiento, usted tiene las herramientas legales para demandar, para proceder y poder entonces en ese caso tratar de hacer valer su derecho. Pero mientras que eso no se haga, el retén sigue funcionando en base de que es un ordenamiento legal. Por otro lado, en el caso específico del día viernes, me he tomado el trabajo de hablar con algunas personas que estuvieron en el lugar. Inclusive hablé con el comisionado que está encargado de la zona, quien se encontraba en el punto. Y él me dice, el retén comenzó a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche es que comienza, o sea, el punto de control, se activa a las 10 de la noche. Pero a las 10 de la noche es que comenzaba el toque de queda. O sea, hay que controlar a aquellas personas que están circulando para ver si tienen la autorización, si están debidamente autorizados o no, de acuerdo a lo que establece el decreto ejecutivo. En este caso, el coordinador de jueces de paz del distrito, él asigna todos los días en ese lugar una autoridad que es el juez de paz. Este juez de paz en este momento está habilitado, está facultado para tomar las medidas, por lo que el responsable del puesto de control no es el policía. El policía es un auxiliar de la autoridad. Entonces, quien es el responsable es el juez de paz. Él, para poder hacer efectivo su mandato y ejercer su autoridad en el lugar, él se respalda de los agentes del orden público. Entonces, viendo yo el video de la joven que se quejaba, ella manifiesta que ella estuvo allí alrededor de 2 horas. Pero ella también manifiesta, eso salió en un video, lo pueden buscar en los medios de comunicación, en el que la joven dice que ella llega a las 10 de la noche y termina a las 12 de la noche. Lógicamente que había mucha gente circulando a esa hora y en el trayecto de que los van evacuando a cada uno, porque eso ya es un trámite, que quien está haciendo el trámite de la imposición de la multa o la sanción por violar el toque de queda es la autoridad competente, no es el policía. El policía no está recibiendo dinero, no está cobrando, no debe hacerlo. Eso lo hace la autoridad competente. En este caso había una dama que era fungida como juez de paz de turno o jueza de paz. Entonces, dicho esto y averiguado todo esto,
claro, todos sentimos la incomodidad del retén, porque todos nos incomodamos. El policía se incomoda cuando él hace su papel de ciudadano, que va en el vehículo y encuentra un retén, también le incomoda. Pero en este momento se está haciendo efectivo una disposición legal y correspondía a una autoridad que estaba en el lugar hacerle frente. Muy bien, que el defensor del pueblo se hizo eco de esto, lo aplaudo, pero también pido que el defensor del pueblo, como buen ciudadano, entonces haga eco de otras acciones que son más evidentes y violatorias de otros procesos o de otras situaciones que se presentan dentro del desarrollo de nuestra actividad social. En cuanto a esa parte es lo que he querido comentar, amigo Fernández, con respecto a esto. No, y valga la aclaratoria, porque de los actores que se encontraban en el lugar, no estoy haciendo papel de abogado de nadie, sino estoy tratando de hacer un papel informativo, porque lo que siento es que también en muchas ocasiones hay medios de comunicación que no buscan la otra parte, sino lo primero que tiran es un solo sentir, pero un hecho tiene muchas verdades y tantas verdades como la gente que las cuenta. Así que hago mi participación hasta aquí en este momento. Gracias al coronel Lirio Muñoz y bueno, lo tenemos aquí en Lirio cuando quiera intervenir y vale la aclaratoria porque la idea es mostrar lo que realmente sucedió, por eso se hizo un recuento de los hechos al principio, porque nosotros desde esta tribuna, como siempre, queremos argumentar y mostrar qué es lo que está pasando, no solo escuchar una versión, por eso se hace. Es más, esa aclaratoria que ya hay un usuario que dice que está desde las 10, hay otro usuario que envía a Twitter y escribe que llegó a las 7:35, otro que llegó a las 8. Es bueno aclarar que el retén está ante las 10, está desde las 10, que es el momento del toque de queda, y creo que ha sido importante su aclaratoria. Coronel Alvarado, síganos haciendo su relato, que es lo que fue antes de ser interrumpido, ¿no? Compartir su opinión. Sí, bueno, en esta ocasión quiero hacer más de ciudadano y haciendo más el llamado a la conciencia. ¿En qué sentido? Como había expresado, surgió un comunicado por parte del Ministerio de Seguridad donde se había relatado de que habían ocurrido unos deslizamientos de tierra, tanto en el Puente Centenario, como en el puente de la vía del Puente de las Américas. ¿Qué te dice eso? Te dice que las condiciones geográficas mudan, cambiaron. Entonces tú no puedes aplicar una norma de la misma forma si las condiciones no han variado. Si las condiciones de transitabilidad son expeditas, hay circulación normal, tú aplicas la norma. Pero si hay una condición que ya te va a atrasar y tú encima de eso vienes y aplicas una norma y no haces ajuste a la aplicación de la norma, entonces por supuesto tú vas a generar esa incomodidad, ese disconfort por parte de un sector que estaba haciendo uso de su derecho de circulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las normas se tienen que aplicar no solamente con el sentido común, sino mejor buscando el buen sentido de la aplicación de las normas. Y además, si por ejemplo yo voy a parar vehículo por vehículo para hacer la comprobación, es lógico que en algún momento yo, con los controles de los radios, la comunicación, me doy cuenta que tengo a 400 o 1000 carros esperando. Entonces, ¿qué dice el correcto sentido de las cosas? Bueno, vamos a parar cierta cantidad de vehículos. Dejamos circular 10, paramos al 11avo, dejamos circular una cantidad de vehículos, utilizamos lo que es las medidas aleatorias y no el uno por uno. Entonces, digo esto porque, como bien dijo el presidente de CONAPOL, ahí había una autoridad y los miembros de la Policía Nacional están como auxiliares de la autoridad. Entonces, esta autoridad, que antes era el corregidor, que era una autoridad de policía, hoy día juez de paz, pero que tiene
le quitaron unas cosas, pero le dejaron unas, pero tiene más carga, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar que las autoridades, según la Constitución de la República, están instituidas para preservar, para garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, pero también dice ese artículo que asegurar la efectividad de los derechos, asegurar la efectividad de los derechos. Entonces, siempre nos concentramos en la administración pública, y esa ha sido la tendencia, a ver lo malo y a ver la infracción en el comportamiento social. Y eso estamos con una lupa pendiente para caerle, y ese es el trabajo de perseguir las infracciones administrativas y el delito. Pero entendiendo que también las personas tienen un derecho. Entonces, la administración pública, en términos generales, no estoy hablando nada más de la seguridad pública, estoy hablando de toda la administración pública. Porque cuando uno va, por ejemplo, a atenderse, voy a poner el ejemplo, el caso de salud. Entonces, por un protocolo, un procedimiento, ¿ya? Entonces se ven afectadas una gran cantidad de personas. Entonces hay que hacer siempre la administración y la gestión de todo el servicio que prestamos en función a garantizar y asegurar la efectividad del derecho de las personas. Entonces ese es un llamado. Por eso yo sí considero que está muy bien que se hagan las investigaciones, porque el resultado de estas investigaciones tienen que dar como no que vamos a sancionar ni al juez ni al policía, sino que se busca la mejora continua, que no se vuelva a repetir una circunstancia como esta y que se puedan adaptar las normas, el cumplimiento de las normas a las circunstancias que están enfrentando en ese momento los agentes y las autoridades. Bueno, yo quería también reforzar lo que ha dicho muy bien el señor presidente del CONAPOL y aquí mi comisionado Alvarado. Primero que todo, toda acción, toda medida que se adopta, e inclusive lo vemos a diario cuando nos reunimos, me reúno yo con el señor ministro, no cae bien. Mire que crea tanta expectativa la toma de decisión que creo que las noticias de las 6 de la tarde de los días martes es lo más visto, porque se van a poner nuevas medidas que podrían adoptarse, ¿no? Dos, quería resaltar que, como muy bien lo dijo el señor presidente y el señor ministro aquí, señor comisionado, los funcionarios hacemos solamente lo que nos permite la ley. Y en este caso hay decretos que están rigiendo y que están válidos ahora mismo por la situación de la pandemia. Y por eso era que se estaba ejecutando estos puntos de control. Muy bien lo dijo el señor presidente. La Policía Nacional tiene múltiples elementos, múltiples estrategias a realizar. Yo recuerdo los famosos retenes o puntos de control. No es de ahora. O sea, si nos vamos un poquito más a la historia, recuerden que siempre hemos tenido el punto de Divisa, la antigua Pesa, teníamos la garita ahí. Ahí, mira, todavía queda como monumento la garita de la 12 de octubre. Ahí había una garita en la 12 de octubre, en la intersección de la Vía España con la 12 de octubre. Eran puntos que se habían identificado estratégicamente para poner controles de manera preventiva y represiva. Por eso que los puntos de control no es una cuestión de que yo a la libre hazlo y lo ponemos, no. Se estudia, se ve, busca un punto que sea convergente y que se puedan realizar. Entonces, de una manera preventiva se hace estos puntos, esta estrategia policial para hacer el cumplimiento de los retenes. Yo también, al igual que mi comisionado, a mí me llamaron, ¿qué pasó con el retén de allá de Capira? Yo le dije, no, yo acabo de hablar también con oficiales del tránsito, porque una de mis especialidades también fue en materia de tránsito. Tengo muy buena relación con el comisionado Simón Enrico y me dice, no, Aldo, esto se puso a partir de las 10 de la noche, que están las instalaciones que están colocadas ahí, a partir de las 10 dijeron, cierre y comienza a hacer cumplir. Que efectivamente, y comparto la opinión del comisionado Alvarado, de ahí por eso es que a veces la gente se preocupa por qué está el comisionado en el punto, en el área, porque debe haber esa toma de decisión de si acá, suelta, abre. ¿Por qué? Porque si no vamos a cerrar todo el país, imagínate, la cantidad de flujo vehicular que tú puedes detener en 1 hora de la mañana,
fácil te hace 1 o 2, 3 kilómetros de vehículo. Si tú divides eso entre una media de 5 que mide un vehículo y lo multiplicas por 2, porque son 2 carriles, estamos hablando cualquier cantidad de vehículos que se puede detener en un momento determinado. Entonces, hay momentos que no se debe tratar, se debe evitar parar el flujo vehicular, porque si no se forma un caos. En este caso, mira, yo recuerdo y no dando propaganda, una televisora puso el ejemplo cuando se hizo San Felipe y Santana, que tenían 2 horarios distintos, y la gente decía, ¿cómo es que yo estoy en Santana y voy allá a San Felipe? Si en un lugar es a las 12 y el otro es a las 8, bueno, usted sabrá si se tiene que mover. Si es a las 12 y usted está a las 12, pero me voy, cuando me voy a mi área es a las 8, usted posiblemente se lo va a llevar. O está violando, porque en su área en la que usted se está desplazando es a las 8. Lo que pasa actualmente con San Miguelito es complicado porque el medio de toda la ciudad es a las 10 y el resto es a las 12. Si yo vengo de un lugar a otro, ¿cómo hago para o sea, tengo que bordear todo el corregimiento para poder llegar al otro lado? La regla es tan clara, la gente debe saber cómo desplazarse de un lado a otro y decir, ven acá, mira, quiero ir a esta parte. Pasó en Los Santos, Guararé está en el medio de la villa y de las tablas. Y tienes que pasar por ahí. Posiblemente en Guararé la gente sí se quedaba más tarde, pero no podía salir hacia la tabla, hacia el otro lado. Entonces, es cuestión también, le digo, hago mea culpa. Yo he pasado y he pasado por horarios nocturnos, por ese control. Cuando vengo de las tablas en horas de la noche, yo comúnmente me voy toda la semana, en los viernes de la noche salgo de las tablas, porque hay menos tráfico. Efectivamente, por la ahora, y disculpe la interrupción. Hay que garantizar la ciudadanía. Podemos decir a nuestros amigos y a toda la ciudadanía que el retén está a partir de las 10 de la noche en Capira para el cumplimiento de la norma vigente. No está antes ni está... No está antes ni después. O sea, así mismo es. Se pone en el horario correspondiente. Y te digo, mira, por ahí pasan camiones que tienen capacidad de transportar alimentos, pasan ambulancias, pasan serie de cuestiones que verdaderamente son necesarias, ¿no? Y se cumplen. Sí, diga, comisionado Irving. Mira, sumado a lo que se está planteando, también quiero agregar otras cosas con respecto a lo que planteaba el comisionado Alvarado. Quiero manifestar algo, ¿no? El trabajo del policía es un trabajo muy delicado, porque siempre el policía se encuentra en el filo, en el borde. Cualquier acción que el policía haga cae en el lugar bueno o cae en el lugar malo. Entonces eso hay que saberlo balancear y hay que saber cuál es el momento oportuno. O sea, policía primero no puede ser cualquiera, aunque mucha gente piensa que puede ser cualquiera, porque un policía toma decisiones en la calle en fracciones de segundos y esas decisiones pueden afectar muchas vidas. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que en el caso específico, cuando uno se encuentra en la calle, lo que hemos estado y hemos tenido este tipo de experiencia, fíjate lo que ocurre en este mismo caso del retén. Cuando se liberan un grupo de gente, entonces dice que están coimeando y por eso esa gente se fue. Mira cómo juega esto, tomando en consideración los criterios de que ya he represado muchos vehículos y tengo que liberar, entonces hay ciudadanos que en su cabeza están pensando y que dicen, pero es que están liberando a los que ellos coimearon. Y entonces se crea otra situación, porque mira cómo surge la noticia. Si nosotros analizamos todo el contexto de la noticia, no solamente es la molestia por la hora en que yo estuve en el retén, sino la molestia es que se estaban coimeando en el lugar y que a uno lo llevaban a una carpa donde le coimeaban o el policía se lo tomaba el brazo y lo llevaba afuera. O sea, no cabe, de verdad, en mi cabeza no cabe que uno se convierta como en un kamikaze en esto, tratando de tomar, de hacer una acción que sea ilegal, haciendo una acción que es ilegal tan públicamente, pues. A mí no, la verdad no me cuadra. La verdad no me cuadra en la forma como algunas personas lo manifiestan y lo quieren hacer ver, y no entendemos que a veces eso daña la credibilidad porque uno está molesto.
Para ejemplo, todos tenemos ejemplos agradables y desagradables por los retenes. Lo que sí es cierto es que si yo no estoy de acuerdo, vamos a demandar la norma, vamos a hacer que la norma se libere, pero no ataquemos aún la institucionalidad, no ataquemos la organización, porque cuando a veces siento que hay elementos que piensan de que la organización, la institución está en contra de ellos, se ponen en contra, y muy por el contrario, las policías nacionales están para poder beneficiar, garantizar el derecho de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros en nuestra molestia personal tratamos de manchar el comportamiento de estos cuerpos que hacen este tipo de trabajo, entonces no medimos qué consecuencia puede traer. Y al final esto se va generando o se va replicando de una manera que no es ni verdadera, no es cierta, pero se va convirtiendo en esa bolita de nieve que crea una gran mentira. Bueno, importante intervención del comisionado Muñoz haciendo la aclaratoria y cosas que de ahí parten, comisionado, lo que son las matrices de opinión, porque empieza una manipulación de cosas que no son reales y las convierten en realidad de tanto repetir y se crean matrices de opinión sobre ese tema. Igual podemos ver en el Twitter que hay cuentas que son bots, que son cuentas que están allí, que sencillamente no dicen comentarios que están fuera del lugar totalmente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto en la última parte del programa, ya vamos al cambio y regresamos con más, para ustedes, con más debate. Regresamos con más debate hoy lunes 9 de agosto del año 2021 y continúa un día gris de inicio de semana, pero iluminado por todas las almas que hacen vida en esta ciudad y en este país. Así que bueno, continuamos con el tema de la seguridad, los amigos con Apol. Ya tenemos al comisionado Abel Muñoz, pero ahora en vivo, aquí al lado de nosotros. Este está vía telefónica, tiene el don de la oblicuidad, está en dos sitios a la vez, inclusive, con el Alvarado. Sí, gracias. Solamente quisiera terminar la idea anterior. Yo aplaudo que si ante casos de coima, la ciudadanía tenga el valor cívico de poner las denuncias, porque existen los canales, la fuerza pública, todas tienen oficinas para la recepción de denuncias de policías que no hacen correctamente su trabajo. La mayoría hace bien su trabajo y se esfuerza por un servicio de calidad, pero sabemos que pueden haber excepciones, y ante esas excepciones la ciudadanía debe tomarse el tiempo, observar el nombre de la persona, pedir la identificación que tiene derecho a eso e ir y colocar las denuncias en las instancias correspondientes. En segundo lugar, si nosotros estamos, que es una recomendación y la verdad a mí me ha ido bien y yo lo quiero sugerir al resto de la ciudadanía. Yo sé que hay un puesto de control policial. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando ya estoy a pocos metros, enciendo la luz del interior del vehículo, bajo los vidrios y tengo mis documentos de identidad, la cédula y la licencia de conducir a mano, y tengo mis papeles por si acaso a mano. Es decir, yo no voy a esperar a que el miembro de la fuerza pública me diga a mí, por favor, buenas noches, documento. No, ya yo tengo todo listo y yo facilito el trabajo. Entonces yo estoy cooperando con ese servicio que se está prestando. Y lo último que quisiera señalar es que, como bien advirtió el señor presidente del Colegio de Profesionales de los Servicios de Policía, si ya nosotros como ciudadanos y estamos atentos, tenemos las redes sociales, tenemos la comunicación, hoy día por falta de comunicación no es. Y tenemos, ya tenemos conocimiento de que a tal hora se va a dar un retén, nosotros debemos entender que se va a armar un dispositivo previamente, que ya vamos a ver el movimiento, la colocación de los conos, patrulla, las luces, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros ¿qué debemos hacer? Salir con tiempo de nuestro lugar y advertir que va a haber una condición de control y puede generar un tráfico. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía también de alguna forma se ayuda a no tener estos inconvenientes y estas insatisfacciones. Comisionado Muñoz, antes de su intervención, una pregunta.
Y que valga la aclaratoria, porque lo hemos visto en varios lugares, el retén que se coloca el día viernes es posterior a las 10 de la noche o a las 10 de la noche en punto, no previo. No, es un punto de control. Es un punto de control, no es el tradicional retén como tal. Sus funciones son de controlar el tráfico y aquellas personas para ver quiénes lo están haciendo autorizado a partir de las 10 de la noche, porque en esas áreas el toque de queda comienza desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, en función del cumplimiento de ese decreto, pues ellos lo que están haciendo es auxiliar a la autoridad, porque si ponemos solamente a la juez de turno a que haga eso, no le va a dar la oportunidad, para eso existe la policía. Claro. Entonces hay una autoridad que inmediatamente puede atender también cualquier caso. Si una persona, porque ahí, fíjate, hablaba el comisionado Alvarado y dice, bueno, pero es que a mí me coimearon. No entiendo qué quiere decir a mí me coimearon. O me pidieron plata o yo di plata. Y el que lo sea, hermano, puede hacer la denuncia. Yo cerré la pinza, ¿no? Yo pedí y el otro dio, usted también cayó. Entonces usted lo hizo. ¿Es así o no es así? Entonces usted lo cerró, pero si tú me estás pidiendo plata, yo te doy a plata a ti, espérate, ¿quién es la autoridad? Yo voy donde el mayor, voy donde el... no voy a poner solamente una denuncia, sino lo denuncio en el lugar, porque en cada uno de los retenes que están bien establecidos, puestos de control, como en este caso, es un puesto de control. Yo frecuento por allí y mayormente te encuentras un oficial con el rango de mayor o un rango de capitán como responsable por parte de la policía, aparte de la autoridad respectiva. O sea, que quiere decir de que si tú estás señalando que un policía lo hizo, puedes ir inmediatamente donde la autoridad, el que ejerce la autoridad en ese momento, y también presentar cualquier inconformidad que tú tengas. No solamente después salir a decirlo, porque eso hace un daño y va haciendo que los cuerpos pierdan la credibilidad y pierdan esa relación que existe con los estamentos. Entonces, si te sientes afectado, ve y pon la denuncia. Denúncialo en el momento y deja claro de que tú lo denunciaste, y vas a ir a las oficinas respectivas a seguir formalmente tu proceso. Y créemelo, los tres que estamos aquí y todos los que formamos parte de CONAPOL somos personas que estamos en contra de las actividades que atenten contra el buen servicio, el buen cumplimiento de las normas, que afecten la moralidad de estos estamentos, porque nosotros trabajamos para mantenerlos. Y aunque estemos en una condición inactiva, pues también somos parte de la sociedad, y lo que afecte o no afecte también a nosotros, pues de una manera u otra también nos toca en algún sentido. Claro, y parte de la institución, ¿no? Pues fueron parte, claro. Hicieron vida allí, no puede ser diferente ante lo que un día fue tu casa, decir ahora que no, ya no, bueno, ya es cuestión de ellos. Además, para eso se crea la CONAPOL, ¿no? No, sí, pero yo se lo digo a todos, yo no soy un ex, esa es mi profesión, y yo puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, puedo ser lo que tú quieras, pero esa es mi profesión base y me moriré siendo esta profesión. O sea, y no es un romanticismo, no es una poesía, sino es que los integrantes del colegio así lo sentimos, y por eso pues tomamos y dimos el paso de formar este gremio. Por otro lado, quiero ahí en la línea esta del retén, porque también se ha hablado algo, ¿no?, que es muy importante. Que dicen que esta es y otra de las quejas es que esa es una vía internacional, esa es la interamericana. Y si bien es cierto, sí es verdad que es una vía internacional, pero no es culpa ni responsabilidad de la juez ni de la policía lo que ocurre en estos lugares, sino es una falta de planificación o estructuración de Estado. ¿Por qué? Porque estas vías juegan un doble papel. Mira cómo funciona esto. Hace unos días yo iba para el interior, iba con mi esposa y le digo, mira lo que ocurre aquí en Panamá, ¿no? Esta es la vía interamericana, pero tiene semáforo. O sea, eso no ocurre en ningún lugar. O sea, esta tiene que ser una vía libre, por lo que se ha hablado de que da servicio y estas cosas. Pero lo que ocurre es que esta vía en algunos poblados se ha constituido en la vía del pueblo y sigue siendo la vía interamericana. Por ejemplo, Capira. Esta vía atraviesa Capira, y cuando es carnaval y son Semana Santa y todas estas fechas y ahora cualquier cosita, tú ves que se hace un tráfico
porque estás atravesando el mismo pueblo. Entonces hay gente que quiere cruzar de un comercio al otro, quieren hacer algo. Y si vas más adelante, te lo vas a encontrar en el área de Penonomé, lo vas a encontrar en Antón, lo vas a encontrar en Río Hato, lo vas a encontrar en Santiago de Veragua. En Santiago de Veragua hay no sé cuántos semáforos que la parten. Claro, pero es porque también, porque esta vía principal, vía internacional, se ha vuelto parte de las ciudades. Pero exacto, entonces juega como ese doble sentido. Sí, entonces, claro. ¿Cuándo es internacional y cuándo no? Entonces, eso también hay que analizarlo y de verdad que hay que buscarle una manera de corregirlo, porque tiene que ser una vía de flujo expedito y las construcciones y todo, hacerlas de espalda a estas vías. Por ejemplo, otro caso, la autopista. En un país donde tú te encuentras en una autopista, hay lugares donde ni siquiera las motos las dejan circular en autopista. Sí. Pero en Panamá, ahora lo último, vi un muchacho en un scooter el fin de semana, en estos scooters que tienen eléctricos. Es peligroso y corre contra la seguridad, no solo de él, sino de los otros choferes que van allí. Entonces, por ejemplo, mira, sobre la autopista Reján La Chorrera, que ya eso dejó de ser una autopista para mí, porque tiene muchas entradas y muchos ingresos desprogramados. Tú ves que construyeron un centro comercial y el centro comercial tira su cara principal y su flujo lo tira hacia esta vía. Entonces eso nunca se vio haber permitido. Yo, para entrar al centro comercial, yo debía dar una vuelta, salirme de la autopista y entrar al poblado. Pero una entrada directa, ¿no? De la autopista. Pero es que ahora todo el mundo entra directo y todo el mundo sale directo. O sea, eso quiere decir que hay más flujo hacia la vía. Y es lo mismo que está pasando, que nos ocurre a nosotros en Panamá. Panamá se construye un edificio, pero entonces cuando tú construyes el edificio, tú te agarras y ves que el que da el permiso nunca cuenta de que en ese edificio de 20 pisos van a haber 80 carros. Y son 80 carros que vas a tirar también nuevamente, como cuando tú viertes más agua en el caudal de un río. Y así es que se va saturando la arteria. Entonces decimos, no, que hay muchos carros. No es que hay muchos carros, es que tú no estás haciendo la circulación con el sentido lógico que se debe. Entonces, este mismo ejemplo es el que ocurre en esta vía interamericana, que tiene tramos que es internacional y tiene tramos que es la vía interna de cada uno de los pueblos. Entonces, con buen sentido, alguna gente dice, bueno, pero es que aquí no debieran de hacer esto. Y es probable que tengan razón. Pero también, cuando tú ves por qué se hace el corte en esa carretera, en ese tramo, se hace porque supuestamente la mayoría de la población que circula en esos horarios va a esas ciudades que son las ciudades dormitorios, porque vienen de la ciudad capital. Se está movilizando. Estos puntos de control, sobre todo el que está en discusión, está después del pueblo de Capira. Entonces eso quiere decir que la mayoría de ese flujo vehicular que va de la ciudad y que se va movilizando por necesidad, porque mi vivienda está en ese lugar, se va quedando en las poblaciones aledañas, en tanto cuando entras a Reján, entras a La Chorrera, llegas a Capira, y cuando ya estás pasando el punto de retén del lago, entonces es porque vas más hacia afuera de la ciudad. Aquí nosotros tenemos ese punto, uno de los puntos importantes que has tocado es que la policía sirve como fuerza garante para la juez de paz. No pueden hacer este operativo sin que la policía esté presente, ¿no? Es un auxiliar. Es un auxiliar de lo que lo califica, está definido así. Ahora bien, mucha gente ha culpado a la policía de este punto y ha dicho, mira, es que es culpa de la policía. No parece que está cumpliendo la norma vigente, sino es como que a la policía se le ocurrió poner el retén allí. Hay una medida sanitaria. Comisionado Macre, háganos referencia nuevamente a ese punto ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está ese punto de control ahí ubicado en la entrada de Capira? Sí, nuevamente digo, dentro de la estrategia del plan de control de la trazabilidad por parte del Ministerio de Salud están los puntos de control, aislamiento, cuarentena, cerco sanitario, y uno de esos puntos, yo te digo, por eso existe una fuerza de tarea conjunta. La fuerza de tarea conjunta hay un comisionado, en este caso del Senafron, el comisionado Yadel Cruz, que muy bien está dirigiendo este grupo, y ahí se hacen las coordinaciones para los puntos específicos en cada uno de los sectores a nivel nacional. Y todos estos se van activando según cómo se vaya desarrollando las medidas de control
para evitar que se siga propagando, porque al final todo lo que se busca es evitar la propagación del virus, que se vaya desplazando de un lado para otro. Entonces, estas acciones de los puntos de control, en el caso específico de Capira, es un lugar, como muy bien lo dijo el señor presidente de CONAPOL, tanto él como yo ambos fuimos jefes de tránsito, conocemos toda esta dinámica del flujo vehicular, conocemos cómo afecta en un momento determinado ciertos lugares el cortar el flujo vehicular y claro, se acumula de una vez. Pero lo importante de esto es que la policía no se abroga ese derecho de decir, ven acá, yo me voy a poner un punto de control ahí porque yo quiero. No, hace el cumplimiento de una normativa que ya estableció el Ministerio de Salud y que se hace efectiva a través de la autoridad, en este caso los jueces de paz, con los cuales... Claro, es buena esa aclaratoria porque mucha gente habla de que, bueno, se colocó allí porque se tenía que colocar parte de la estrategia de control. Así que bueno, de verdad complacidos con la gente del CONAPOL, que una vez más nos visita. Esta es su casa, cuando quieran venir siempre tienen las puertas abiertas. Y un último mensaje para nuestros amigos oyentes. Bueno, yo quiero aprovechar nada más los micrófonos, nuevamente agradecer a esta prestigiosa emisora por la oportunidad que le da al colegio y no irnos sin saludar a los abogados del país, que hoy día se conmemora el Día de los Abogados a nivel nacional, y también a los pueblos originarios, que internacionalmente hoy es el Día de los Pueblos Originarios, así que saludo a los hermanos de los pueblos originarios aquí en Panamá. Y saludos a todos los abogados, que el programa, el director es un abogado. También te agradezco la oportunidad que nos da CONAPOL. Realmente el colegio es un colegio joven, siempre hacemos el llamado a los compañeros, se habla, se lo orienta. El fin de nosotros es colaborar. Como tú ves, muchos, ya la mayoría estamos jubilados. Eso no dice que el colegio solamente somos jubilados, también es activos. Somos un colegio nuevo. Hace poco se festejó el aniversario de los reservistas, con los cuales también tenemos muy buena relación y conversamos, pero la intención es seguir colaborando, primordialmente en nuestro aspecto, que es la seguridad ciudadana, y en este caso hasta inclusive colaborar con la seguridad sanitaria. Así es. Bueno, a nombre del colegio y como presidente del gremio, sí quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos brindan a nosotros de poder llegar a la ciudadanía con un enfoque diferente, con un enfoque lo más objetivo posible, de tal manera, esto no tiene sesgo político, no tiene un sesgo para beneficiar más que a las grandes mayorías, en beneficio de nuestro Estado, tratando de ser objetivo y hacer lo que es la base primordial de todo esto, la docencia, que la gente entienda el porqué de las cosas y que la gente siempre pues tenga y que encuentre en nosotros una organización que está a su servicio y que puede ayudarles desde nuestra perspectiva en los temas que nosotros somos mucho más fuertes. Si quiere alguien contactar al colegio, ¿cuál es la metodología? Sí, el colegio tiene una serie de redes, ustedes pueden accesar a través de Facebook, de Twitter, y también pueden marcar al 6216-7820, que con mucho gusto se le atenderá. Bueno, la gente del CONAPOL, 6216-7820. 6216-7820 para comunicarse con ellos. De verdad agradecidos por su presencia el día de hoy. Y mañana nos esperamos nuevamente a partir de las 7:30 con más debate con Renato Pereira, que está de vacaciones. Feliz día del médico Renato desde allá. Se encuentra de unas justas y merecidas vacaciones. Y nos esperamos mañana a 7:30 con la clase política a través de más debate por la exitosa 95.3. Feliz día, feliz inicio de semana y todo lo mejor. Bendiciones. Saludos. Hemos presentado Más Debate en la exitosa